Amigos, ahora Fernandito el Azul nos va a contar la historia de Samsung. La prestigiosa empresa tecnológica. Bueno, acá tenemos a los artículos que es la tablet y los celulares, pues voy a contar. ¿Cómo no? Era el año de 1910, Corea del Sur. Muy lejos. Nacía un niño llamado Lee Byung-chul. Nació en cuna de plata. Su familia era acaudalada. Eran terratenientes en Urión, en lo que hoy es Corea del Sur. Debido a su acaudalada familia, el fundador de 19 años pudo asistir a la Universidad de Waseda en Tokio, Japón. Pero la vida de Lee cambiaría drásticamente. Su padre fallecería cuando él era muy joven, así que el fundador 2 años más tarde tuvo que abandonar sus estudios y regresar a Corea. Upa, pobre tipo. ¿Y qué pasó en Corea? Porque urgía un líder en la familia. Después, el Lee, de 20 años, aún joven e inexperto, buscaría la mayor manera de administrar la herencia, pero por su inexperiencia fracasaría, y este joven novato perdería la mayor parte de la fortuna que su padre heredó. Después hizo algo para recuperarse de la bancarrota. ¿Y qué hizo? Abrió diversos negocios. Después hubo un conflicto bélico, acontecimiento que afectaría sus negocios. Después quedó otra vez en bancarrota y después que lo llevaría a ser el fundador, y después en 1950 al fundador Lee le estaba yendo muy bien en la capital, o sea que es Seúl. Otro conflicto que huyó de la capital hacia Busan, el sureste del país. Después se inauguró Samsung en Daegu. En 1938 se fundó la empresa. Muy bien. O sea, eso ocurrió en 1950 cuando huyó de la capital. Después, cuando ya terminó el conflicto, pudo regresar a la capital. Después hizo algo nuevo, que es explotar la industria electrónica. Eso era algo nuevo. Después se relacionó con la empresa Sanyo, una empresa electrónica. También en 1969 fundó Samsung Electronics, donde se dedica a fabricar los televisores, las lavadoras, las heladeras. Muy bien. Después, en 1982, y a sus 72 años, increíblemente pudo conocer algunas empresas electrónicas. Un año más tarde, en 1983, hizo su propia computadora portátil. Después, Steve Jobs, que era el fundador del rival de Samsung, que es Apple. Sí. O sea, le mostró la computadora portátil al fundador de 73 años. Mira vos. Después, medio siglo y siendo fundador y presidente de Samsung, Lee Byung-chul fallece en 1987. Después tiene su tercer hijo, Lee Kun-hee. En el año de 1991 saca a la venta celulares, pero ya cometían un rotundo fracaso. ¿Ah, sí? Después lo trituraron, después lo sacaron y lo quemaron en 1995. Solo requería productos Pero a él.
No, Pero- los productos. Solo requería productos de alta calidad. A finales de los 90, Samsung se hizo cargo de la fabricación de pantallas LCD, pantallas planas, pantallas en 3D y televisores digitales. Después, en el año 2010, saca a la venta los famosos smartphones Galaxy. Ah, muy bien. Muchas gracias. Después, en 2012, Samsung desplaza a Nokia como el mayor fabricante de celulares. ¡Upa! Nokia fue el primero en hacer en celulares. Después, en el año pasado, alguien hizo una entrevista con el presidente de la empresa Samsung. Y colorín colorado, esta historia se ha acabado. Muy bien. Un aplauso para Fernando.